A ver, ¿dónde estamos? Acá. No, acá, la guía. Bueno, les decía, en este ejercicio, es una función z conjugante, no es analítica, por lo tanto, si me dan tengo camino, o sea que tengo que, para calcular la integral de esa función de z conjugado, tengo que parametrizar el camino y evaluarla. En el caso que ustedes tienen la función de a la z, es una función analítica, por lo tanto admite, y analítica en todo el plano complejo, una función entera, por lo tanto admite primitiva. Pueden calcular su primitiva y evalúan a la primitiva en los extremos, ¿sí? Punto final menos punto inicial. En el 47 lo mismo, esta función le dan, es un camino abierto, o sea que la tienen que evaluar. Vamos al teorema a la aplicación de los teoremas. Teorema de Cauchy, Cauchy-Grosat y Corollari. Recuerden, el teorema de Cauchy les decía que si la función, bueno, entramos caminos cerrados, ¿no? Los teoremas son para los caminos cerrados. Entonces, el teorema de Cauchy, ¿qué les decía? Que si la función era analítica dentro y sobre una curva cerrada C, y que la función la admitía derivada también continua, entonces esa integral a lo largo de ese camino cerrado era igual a cero. Era analítica dentro y sobre C, esa integral a lo largo de ese camino de la función era igual a cero. Y bueno, vamos a usar ese teorema, ¿no es cierto? El de Cauchy-Grosat, donde lo único que me pide es que la función sea analítica dentro y sobre C. Entonces, vamos al primer ejercicio, que es este. Sí, a ver, espérenme. Acá está. Sí, tengo la función. Ahí, el camino cerrado, que es módulo de z igual a 1, una circunferencia de radio 1, la función sería 1 sobre z al cuadrado más 2z. Entonces, ¿qué hago? Saco factor con z, y ahora tengo que ver dónde están las singularidades. Acá tengo la singularidad en 0 y en z igual a menos 2. Las ubico la curva, y entonces ahí veo función esta, 1 sobre z por z más 2, no es analítica dentro de la región porque tiene esta singularidad en 0. La otra singularidad, que es en menos 2, no hay problema porque está fuera de la curva. Entonces, no puedo aplicar el teorema de Cauchy-Grosat porque la función no es analítica acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sí puedo aplicar la fórmula de Cauchy, de Cauchy que les decía, que si la, perdón, que si la analítica de N sobre C, a ver, esperen, si la integral a lo largo de un camino cerrado de una función, esta era la fórmula, Z, esto es 2pi por i por f en z sub 0, ¿sí? Por eso yo a esta función la ubico de esta manera. Entonces 1 sobre z más 2 es analítica acá, dentro y sobre c. Entonces, integral por f en z sub 0, que en este caso es 0. Y f es esta función, ¿no es cierto? O sea que esto es 2pi por i por f en 0, que vale 1/2. Recuerden que la función, que es esto, entonces en 0 es 1/2, se simplifica y es i por i.
y cosas. A ver, hagamos otro. Espera, ya la copié. Ahí va. Es el ejercicio E. Yo tengo este camino, esta curva cerrada. Módulo de z más 1 igual a un medio, o sea que es una circunferencia con centro en menos 1, 0. Acá, menos 1, 0. Y radio un medio. Dibujo la curva cerrada. Y ahora voy a la función. Como es una función racional, me fijo en el denominador para ver si tiene o no tiene singularidades. Bueno, si está en el denominador va a tener singularidad. Y esto, factoreo, saco z, me queda z más 1. Entonces, ¿dónde están sus singularidades? En 0 y en menos 1. Las ubico. En lo que está en amarillo, 0 y menos 1. Entonces, de nuevo, no puedo aplicar el teorema de Cauchy-Grossack porque la función no es analítica dentro de la región. Tengo esta singularidad menos 1. Entonces, Cauchy-Grossack no puedo aplicar, pero sí puedo aplicar el de la fórmula de la integral de Cauchy. ¿Qué me decía? Analítica. Pero es analítica acá, porque su singularidad está en menos 1. Perdón, su singularidad está en 0. A ver, espere. ¿Sí? Entonces, esta función que tiene su singularidad curva, ¿sí? Porque la singularidad está en 0, no está acá. Entonces, como estoy haciendo alrededor en el punto menos 1, z más 1 es lo que va en el denominador. Y entonces esto es igual por la fórmula de la integral de Cauchy, pi por i por f en menos 1. Recuerden que f es esto. Y la tengo que evaluar en menos 1. O sea, 2pi por i por menos 2 más 1 sobre menos 1. ¿Está bien? Menos 2 más 1 menos 1. Es 2pi por i. ¿Sí? ¿Está? ¿Está, chicos? De esa manera se trabaja con esta parte de integrales. Recuerden, si el camino es abierto, si la función no es analítica, le tengo que parametrizar la curva. Si es analítica, puedo encontrar la primitiva. Y con la primitiva evalúo en punto final menos punto inicial. Camino cerrado, aplico los teoremas, el teorema de Cauchy-Grossack, el teorema de deformación de contorno, perdón, no es teorema, eh, la propiedad de deformación de contorno, la fórmula de la integral de Cauchy, la fórmula generalizada de la integral de Cauchy. Y eso se aplica. ¿Sí? Y de esa manera se trabaja. Recuerden, cuando tenemos camino cerrado, ubican las singularidades y ven si la era de su camino. Si están fuera, pueden aplicar Cauchy-Grossack. Y si están dentro, tienen que aplicar la fórmula de la integral de Cauchy. ¿Está? Por ejemplo, esta función, el caso B, el 48b, pueden aplicar Cauchy-Grossack. Así que tienen, porque no me van a poner una justificación, Cauchy-Grossack y listo. El teorema de Cauchy-Grossack decía, o el teorema de Grossack, digamos directamente,
decía que si f de z era analítica dentro y sobre C, entonces la íntegra, yo les pregunté si en el 48, ¿por qué? Bien, porque es analítica, es una suma algebraica de funciones analíticas, tienen z a la cuarta y la otra z a la cuarta, que sabemos que es analítica porque probamos, y una constante. O sea, esto sería un polinomio en z. Entonces, esta función es analítica en todo el plano complejo. Por lo tanto, tome la curva que tome, la integral es igual a 0. ¿Sí? Esa es la respuesta. En el punto 49, o sea, tienen función a la pi por z, tienen el coseno de z sobre 2, son funciones analíticas primitivas. Y lo mismo para este caso. Bueno, vamos, si no tienen ninguna pregunta, empezamos con el nuevo tema. Listo. No, y volvieron a... ¿no? Entonces, acá también en las funciones complejas tenemos la series de Taylor. Acá la función es una función analítica en un dominio D. Entonces, si una serie de potencias que es la serie de Taylor, que tiene esta forma, f de z igual es el coeficiente de convergencia, ¿cuál es esto? Z menos z sub 0 menor que ese círculo. ¿Cómo obtengo estos coeficientes? La derivada de todos los órdenes, ¿no? Y si la función es analítica, recuerda la fórmula de la y tenemos la fórmula de calcular esas derivadas, que acá la usamos, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tenemos un dominio, un punto z sub 0, alrededor del cual quiero encontrar esta suma de series, o esta serie de términos, ¿sí? Para poder calcular los coeficientes, usamos la fórmula de integral de Cauchy, que recuerden que tengo que calcular esa integral a lo largo de una curva cerrada, C, Z sub 0, un punto interior, y la región de convergencia, o sea, esta serie va a converger a f de z dentro de esta circunferencia. O sea, z menos z sub 0 menor, módulo menor que r. Dentro de esta región, esta serie converge a la función. Ahora, toda función analítica de z sub 0 es la suma de una serie con términos en potencia de z menos z sub 0, que es lo que conocemos como serie de Taylor. Los coeficientes de la serie se obtienen con la ecuación c sub n igual a la derivada enésima en z sub 0 sobre n factorial. Entonces, como una función analítica tiene derivada de todos los órdenes, todos los coeficientes están definidos.
Ahora, siempre que Z pertenezca al interior del mayor círculo centrado en Z y el radio del círculo de convergencia es exactamente igual a la distancia entre que para encontrar la región de convergencia, yo lo único que tengo que hacer es, en el plano, ubicar el punto alrededor Z sub 0, o sea, el punto alrededor del cual quiero obtener la serie de Taylor. Y luego ubicar las singularidades, supóngase que tengan ahí. Entonces, desde la distancia desde Z sub 0 a la singularidad más próxima, eso me determina ese radio de convergencia. Entonces, para encontrar el radio de convergencia de una serie, lo único que tengo que hacer es ubicar el punto y las singularidades. Entonces, la distancia de ese punto a la singularidad más próxima es la que me da el radio de convergencia. Me da esa circunferencia o ese círculo de convergencia. Y no tengo que hacer ningún otro cálculo. Ahora, por ejemplo, desarrollar f de z igual al seno de z alrededor de z sub 0 igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Derivar. Y obtengo la función y las derivadas, el valor de la función y las derivadas en el punto 0. Tengo la derivada generalizada, o el término general de la derivada, entonces f' es 1, las pares son 0, me quedan las impares y signos alternados. 1 sobre 5 factorial z a la quinta. Y su fórmula general es esta. Factorial. Para obtener el 3, el 5, el 7, el 9, nada más. Taylor de función. Porque luego vamos a obtener la serie de Taylor utilizando estas funciones. No vamos a calcular siempre las derivadas. Esta es otra función que vamos a usar mucho para calcular series de Taylor. Por ejemplo, le dije ubico, como quiero en z sub 0 igual a 0, y ubico la singularidad, que en este caso es 1. Entonces el radio de convergencia, ¿cuál va a ser para la serie que voy a obtener de esta función? R igual a 1, o sea, módulo de z menor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo. Obtengo las derivadas de todos los órdenes, calculo la función y las derivadas en 0, obtengo los valores y armo la serie. ¿Qué me da esta? Esta serie la van a usar mucho, junto con la 1 más z. La 1 más z es la alternada. En la guía tienen las series básicas, digamos las series que más se usan, ¿no? Ya están, ahí tienen la fórmula, que las pueden verificar. Bueno, estas son algunas: el seno de z, coseno, le a la z, el 1 sobre 1 menos w, que es lo que se calculó, y 1 sobre 1 más w, que es esto, con los signos alternados. Y en la región de convergencia menor que 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta serie alrededor de z igual a 0, no me voy a poner a calcular las derivadas, no ahora. Primero dibujamos el centro, dibujamos las singularidades, más menos i. Entonces, ¿qué es lo que me queda? La región de convergencia, el radio de convergencia es 1, o sea que me queda módulo de z
menor que 1. Esa va a ser la región de convergencia de esta serie que voy a obtener. Y la voy a obtener usando lo que hago. 1 sobre 1 más z al cuadrado. La, la pongo de esta manera. 1 menos w. Entonces pongo 1 menos z al cuadrado. Menos z al cuadrado. Más menos z al cuadrado, más menos z al cuadrado, más. Y me queda esta serie. Entonces, yo sé que la serie que yo usé, su conversión menos z al cuadrado. Lo pongo acá y me queda que módulo de z es menor que 1. ¿Sí? Porque es el módulo de z al cuadrado. De esa manera. Por ejemplo, esta serie. Para z igual a 1. Ahora yo quiero en potencias de z menos 1. ¿Sí? No ya en z igual a 0. Entonces, dibujo el punto, o coloco el punto z igual a 1, que está acá, y la singularidad, donde tengo la singularidad en 1,5 o 3 medios, es este punto. Entonces trazo la circunferencia y me queda que el radio de convergencia es 1 medio. ¿Sí? Sí, se corta, chicos, no sé qué más puedo hacer. Entonces, de nuevo, usamos esta serie, 1 sobre 1 menos w. Pero yo tengo esta función, por lo tanto, la tengo que armar. Acá yo tengo 3, entonces pongo, como necesito un 1, pongo 1 más 2, y me queda 2 menos 2z. Pero como me está pidiendo alrededor de z igual a 1, me tienen que aparecer potencias de z menos 1. Entonces, ¿qué hago? Sobre 1 más 2 menos 2z, ¿sí? Esto es 3. Entonces, ¿qué hago? 1 sobre, como yo quiero 1 sobre 1 menos w, entonces acá tomo este 1 y hago menos, porque me está pidiendo igual a 1. Entonces me tiene que aparecer esto, z menos 1. ¿Sí? Esa es una manera. La otra sería haber hecho 1 sobre 3 menos 2z. 3 menos 2z más 2 y menos 2. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 1 menos 2 por z menos 1. ¿Sí? Esas son las dos maneras. Pueden hacer de cualquiera de esas dos maneras. Chicos, ¿escucharon algo?
Sí, pero bueno, chicos, ya lo último, lo último que me quedaba, porque cambié de navegador, mi computadora ya la revisaron, está perfecta, y lo único que me quedaba era el servicio, pero no lo puedo cambiar. Lo que sí es que voy a ampliar la banda, pero también estoy llamando desde esta mañana y no me contestan. Esa también es otra, porque esta mañana fui a la empresa y bueno, estoy llamando desde esta mañana y no me contestan. No sé, después intentaré de nuevo, o mañana a la mañana capaz que me contesten, porque no sé qué otra solución darle a esto. Bueno, de nuevo, em, estábamos haciendo, o sea, yo voy a calcular la serie de Taylor de las funciones en base a las ya conocidas. Por eso en la guía de trabajo práctico ustedes tienen series, la del seno, la del coseno, de 1/1 menos W, o 1 menos Z, o 1/1 más Z. Entonces, todas las series que yo tenga que calcular de las funciones, las voy a hacer en base a esas ya conocidas. ¿Sí? No me voy a poner a calcular las derivadas. Entonces, acá les estaba mostrando una forma de hacerlo. Por ejemplo, esta de 1/3 menos 2z. Yo quiero usar, como me está pidiendo en z menos 1, porque me está pidiendo alrededor del punto 1, entonces va a ser potencia de z menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo acá sumé más menos 2. Entonces, 3 menos 2 me queda el 1. Y acá saco el signo menos para que me quede z menos 1. Y así me va a aparecer la potencia z menos 1. Y esta expresión es lo que yo voy a llamar W, ¿sí? 2 por z menos 1. Y entonces voy a usar la serie 1/1 menos W, que ya la conoce, ya la conozco, ¿sí? Eso es lo que se hace. Y la otra era, como tenía 3, que es el mismo trabajo, como este 1 ya lo tengo, y acá saco factor común menos 2 para que me quede el z menos 1. Mismo resultado, ¿no? Entonces W es 2 por z menos 1, es esto. Reemplazo en la fórmula, me va a quedar al cubo más 8 por z menos 1 al cubo, etc. Ahora, pero esta serie que yo sé que la convergencia es menor que 1, pero W, que era 2 sobre z es z menos 1 menor que 1/2. Y es lo que habíamos obtenido haciendo el gráfico. ¿Sí? Que era este. Me quedaba radio 1/2. Y en z menos 1. Entonces uno puede verificar cuando obtiene la serie si es la correcta o no. Por ejemplo, este es un producto 1/z más 1 por z más 3, con centro en z igual a 0. Entonces, ubico el punto z igual a 0, el origen, y las singularidades, en menos 1 y en menos 3. La singularidad más cercana es menos 1, y ese me da el radio de convergencia. Entonces, el radio, el 1. Acá, como tengo un producto, tengo que descomponer en fracciones parciales o simples. ¿Sí? ¿Recuerdan? Va a ser igual a que, como es un factor simple, tengo 1/z más 1 más b sobre z más 3. eh, o a sobre z más 1 más b sobre z más 3.
hago los cálculos y me queda la suma, o sea, 1/2 de 1 sobre z más 1 menos 1/2 de 1 sobre z más 3. Entonces, esta función es igual a esta función. Como voy a usar la serie 1 menos w, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo z como menos z, 1 menos z. Y acá tengo que sacar el factor 3 para que me quede el 1. ¿Sí? Entonces saco 3, me va a quedar el z sobre 3 más 1. Y saco el signo, no, perdón, como es más, desdoblo. En 1 menos z sobre 3. Entonces, acá menos z es w y acá menos z sobre 3 es w. Y utilizo la serie y la coloco. ¿Sí? Y bueno, acá, yo cuando calcule la convergencia de esta serie va a ser menos z menor que 1, módulo. No hay problema, me queda z menos 1. Acá, ¿qué me va a quedar? Módulo de z sobre 3 menor que 1, pero me queda módulo de z menor que 1. Tengo que hacer la intersección de las dos, y la intersección de las dos me queda módulo de z menor que 1. ¿Sí? A ver, z sobre 3. Chicos, si me escucharon, esa parte está, ¿lo entendieron? Yo tengo dos series, ¿sí? Tenía una serie en donde yo tenía que w era igual a menos z, y la otra serie era menos z, z sobre 3. Z sobre 3. Y ahora tengo que ver, o sea, en esta no hay problema, porque recuerden que el módulo de W, la serie que yo usé, era menor que 1, entonces reemplazo por menos Z, menor que 1, y es valor absoluto, o sea, es módulo de Z menor que 1. Y esta me iba a quedar módulo de Z sobre 3, perdón, 3 menor que 1. O sea, que sería módulo, me va a quedar módulo de z menor que 3, pero en 1, ¿no es cierto? En 1 menor que 1, que sería, no, disculpen, es en 0 y menor que 1, o sea, acá. Y en la otra, menor que 3, pero yo tengo que, el radio de convergencia es la común a las dos, o sea que esto, menor que 1. ¿Sí? Así encuentran, y es módulo de z menor que 1, que es como lo que habíamos calculado con el gráfico. ¿Está, chicos? Bueno, pero recuerden, ¿no? Cuando hacen cuando tienen un producto en el denominador, son fracciones parciales o simples, y les queda dos series a hacer. Y bueno, y luego la región de convergencia es la intersección de las dos regiones. ¿Sí? Eso no se olvide. Acá estamos usando para desarrollar la serie estamos usando 1 sobre 1 menos W. Y nos quedaba el más, desdoblábamos el signo en menos menos, pero podrían haber usado la serie 1 sobre 1 más W, que es la que tienen en la guía. Entonces no había necesidad de doblar signo ni nada por el estilo.
a la de... Pero después las subo, Pilar. ¿Qué las estoy subiendo? Aunque ahora que me acuerdo, me olvidé subir estas últimas de transformación conforme y de integrales, pero ahora termina la clase y las subo, ¿sí? Pero están ahí están en el aula. Las estoy subiendo. Bueno. Sí, bueno, listo. Ahora vamos al teorema de Laurent. Vimos la serie de Taylor, ahora vamos a la serie de Laurent. F es una función analítica en un dominio anular D, o sea, entre dos circunferencias, ¿no? Z menos Z sub 0 mayor que R1 y menor que R2, dominio anular. Entonces dice, si Z pertenece a D, F puede representarse mediante un desarrollo en serie de Laurent, que tiene esta forma. Es una sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito, de c sub n, que son los coeficientes, por z menos z sub 0 a la n. Como va de menos infinito a infinito, n va de los negativos a los positivos, ¿sí? Por eso es c sub menos 2, que es el coeficiente para el término menos 2, z menos z sub 0 a la menos 2, más c a la menos 1, z menos z sub 0 a la menos 1, más c sub 0, más c sub 1, y ya empiezan los exponentes positivos. Los coeficientes los calculamos con una fórmula que es muy parecida a la fórmula de la integral de Cauchy, pero no es la fórmula de la integral de Cauchy, porque recuerden que Cauchy nosotros habíamos dicho que f de z, f de z, o sea, esta función que está como f de s, era analítica dentro y sobre la curva C. Y acá estamos hablando de un dominio anular, o sea que acá no es analítica la función, ¿sí? Pero esto tiene sus ventajas, porque al tener este dominio anular, nosotros podemos calcular las series de Laurent alrededor de las singularidades y clasificarlas. Para eso utilizamos la serie de Laurent, porque podemos evaluarla en una singularidad y no tenemos problema. Entonces, la serie de Laurent, que es esta, la podemos desdoblar desde menos infinito a menos 1, y los términos de n igual a 0 hasta infinito, que serían los términos positivos. Entonces vamos a tener una parte principal, que es la de los negativos, o sea que están en el denominador, y la parte analítica, que es la de los términos de los exponentes positivos. ¿Sí? Esa es la serie de Laurent. Voy a tener términos de la parte principal o exponentes negativos y términos positivos o exponente positivo de la parte analítica. Ahora, ¿cómo vamos a obtener las series de Laurent? En base a las series de Taylor. Pero siempre recordando, ustedes fíjense, acá ya tenemos la primera diferencia entre series de Taylor y series de Laurent. En la serie de Taylor, nosotros siempre hablamos de esto. O sea, módulo de z menor que 1. O sea, es una circunferencia, ¿sí? En cambio, en Laurent, lo que hablamos es de esto, de una región anular. O sea que yo tengo que tener, esto me da Taylor, y esto me va a dar Laurent, donde acá adentro, bueno, no tengo nada, o sea, no tiene nada que ver con mi función, ni mi región de convergencia. Mi región de convergencia es esto, regiones anulares, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso cuando les pidan una serie de Laurent, ustedes tienen que obtener la región de convergencia y ver que es una región anular. Si es una región anular, están en lo correcto. Y si les da módulo de z menor que 1, no es.
¿Sí? Bueno, entonces me piden la serie de Laurent en potencia de z menos 2 de la función 1 sobre i menos z y determina el dominio de convergencia. Como me pide en términos de z menos 2, tiene que aparecer acá. Entonces, ¿qué hago? Sumo y resto 2, ¿sí? Entonces me va a quedar i menos 2 menos z menos 2. Entonces, pero yo, ¿cuál serie voy a usar? 1 sobre 1 menos w. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tiene que quedar un 1 y menos la otra expresión. Y acá, ¿qué es lo que hago? Saco factor común z menos 2. Z menos 2 y me va a quedar 1 menos i menos 2 sobre z menos 2. Y esto, i menos 2 sobre z menos 2, es el w. Entonces, porque esta z menos 2 ya la tengo en función de los términos que necesito. Y un signo negativo acá, ¿no? Menos 1 sobre z menos 2 y esta, con la serie que ya conozco, que es 1 más i menos 2 sobre z menos 2 más i menos 2 al cuadrado sobre z menos 2 al cuadrado, más, etcétera. ¿Sí? Y me queda esto, haciendo todas las operaciones. La región de convergencia, como usé esta, 1 sobre 1 menos w, donde su región de convergencia es módulo de w menor que 1, entonces ahora reemplazo w por i menos 2 sobre z menos 2, que es esta. Despejo y me queda que z menos 2 es mayor que la raíz de 5. ¿Sí? Entonces veamos. Yo tengo esta función 1 sobre i menos z. Perdón, quería ver qué había. Entonces no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Ubico el punto 2, que sería este. La singularidad más próxima, ¿cuál sería? I. Entonces calculo esta distancia. Pero, y me da esto, pero no tomo lo de adentro porque me da mayor. Mi región de convergencia está afuera. Entonces es una serie de Laurent y se verifica con esto. Tomo lo de afuera, mayor que 5. Acá uno lo pone continua, ¿no? Pero en realidad es punteada. ¿Sí? Entonces la región de convergencia es afuera. No es, porque si hago menor, sería una serie de Taylor. Pero medio mayor que 5, entonces es lo de afuera. ¿Sí? De esa manera. Vamos a otra. No, la serie de Laurent siempre converge dentro de un anillo. Si tomamos una función y dibujamos sus puntos singulares, podremos separar el plano complejo en distintas regiones de convergencia. O sea, si tengo el disco este, módulo de z menor que 1, tengo la serie de Taylor. Y acá, si tengo, por ejemplo, puedo tener módulo de z mayor que 1 y menor que infinito, que sería esto de afuera, ¿sí? Y ahí es una serie de Taylor. Perdón, serie de Laurent, ¿sí? Es un anillo mayor que 1 y menor que infinito, o mayor que 1 directamente, ¿no? Bueno, 4:51, para hacerlo así. No te escuché. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? Ejercicios, sí, le subo la diapositiva para que lo vean. ¿Sí? Bueno, le subo la diapositiva para que estudien. Bueno, a ver, veamos un poquito más y después quiero, para aclararle la cuestión, para que ya lo aclaremos de una buena vez. Puntos singulares. La singularidad, ¿sí?
Y la no aislada era donde esta función son aisladas, están alejadas. Pero 1 sobre el seno de 1, un medio, o sea, 0 sería una singularidad no aislada, ¿no? Porque en los otros casos, no. Ahora, la serie de Laurent me permite a mí clasificar las singularidades aisladas. O sea, por ejemplo, si z sub 0 es un punto singular aislado de la función, va a existir un número positivo R tal que f de z es analítica en z menos z sub 0 mayor que 0 y menor que R. Y esa es una región, esa sería una región circular, ¿no es cierto? Porque no va a tomar el z sub 0, va a ser mayor que 0. Y la función la puedo representar mediante la serie de Laurent, parte principal y parte analítica. Entonces, y podemos clasificarlas. Si la serie de Laurent, acá se para, dice, en la enésima potencia negativa, o sea, acá no tengo más términos, tengo una singularidad polar. Y es esencial cuando tiene infinitas potencias negativas, o sea, esta es la de la parte principal, ¿sí? Entonces, una singularidad esencial sí tiene infinitos términos la parte principal. Recuerden que la parte principal es con los exponentes negativos o los que están en el denominador. La parte analítica son los términos positivos, ¿sí? Entonces, es polar, en este caso yo digo polo de orden n, ¿no? Entonces se para acá en n. O sea, tengo todos los términos de la parte principal. Pero, por ejemplo, si tengo un polo de orden 2, se pararía acá, en z menos z sub 0 al cuadrado. Entonces, como tengo estos términos, hasta 2 nada más de la parte principal, yo tengo una singularidad polar. Si tendría un polo de orden 3, se pararía en z menos z sub 0 al cubo, ¿sí? Abajo. Bueno, si no tengo parte principal, no tengo una singularidad polar, ¿no? Acá no lo puse, pero si tengo los términos de la parte positiva, eh, tengo una singularidad removible. Esencial es cuando la parte principal tiene infinitos términos, ¿sí? Esos son los dos casos. Bueno, acá está. Si la parte principal es 0, o sea, tengo únicamente lo de la serie de potencias positivas, o sea, tengo z menos z sub 0 a la primera, z menos z sub 0 al cuadrado y así sucesivamente, o sea, parte analítica nada más, yo tengo una singularidad evitable en z igual a z sub 0. Ahora, si la parte principal contiene un número finito de términos, entonces tengo una polar. Y el orden del polo me la va a dar el término de el exponente, ¿sí? O sea, si yo tengo hasta el exponente negativo, o sea, en el denominador cubo, tengo un polo de orden 3, ¿sí? Ahora, si la parte principal contiene infinitos términos, tengo una singularidad esencial. Entonces veamos, sí tengo ejemplo. Por ejemplo, esta función tiene su singularidad en z igual a 0, o sea que yo tengo que encontrar la serie de Laurent alrededor de z igual a 0, que lo puedo hacer, utilizo las series de Taylor, o sea, yo digo 1 sobre z, ya la tengo, es esta. Y a la 2z el exponencial también lo tengo, si se fijan en la guía, acá está.
Acá está, e a la z, que es similar a la de grado sobre 2 factorial. Entonces, yo tengo la de la exponencia más eh, sobre 2 factorial más en serie. ¿Sí? Tal cubo, etcétera, igual a cero, yo tengo una singularidad removible. Y sí, porque ustedes fíjense que yo tengo, si yo le calculo el límite cuando z tiende a z sub 0, que me va a quedar e a la 0 es 1, 1 menos 1 0, y abajo 0 indeterminado. Aplico el L'Hopital, que me va a quedar 2 por e a la 2z sobre 1, y e a la 2 me queda 1. O sea, finito, un límite finito, por lo tanto la singularidad es removible y me coincide con la serie de Laurent que me quedó, ¿sí? Porque aparecen únicamente términos positivos. Vamos a esto, e a la 2z sobre 1 menos z al cubo, con centro en z igual a 1. Tengo acá z igual a 1, entonces mi serie de Laurent, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor que 0, o sea, z menos 1 mayor que 0. No tiene que tocar el punto 1. Entonces, como me pide en términos de z menos 1 y yo a esta exponencia lo tengo que desarrollar en términos de z menos 1, ¿qué hago? Sumo y resto 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? E al cuadrado, e a la 2, por e, y acá saco factor común, 2 por z menos 1. Y ya tengo z menos 1, que es en términos de z menos 1 lo que me pide. Abajo no hay problema, porque saco el signo y ya me queda z menos 1. Entonces, menos, me queda menos e al cuadrado sobre z menos 1 al cubo. Eso ya está. Entonces, lo que yo voy a reemplazar en la fórmula del exponencial es 2 por z menos 1. Entonces, 1 más 2 por z menos 1 más 2 por z menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial más, etcétera. Entonces, y ahora multiplico por este. Me va a quedar menos e al cuadrado por 1 sobre z menos 1 al cubo más 2. Se me simplifica acá, me queda el cuadrado, me queda la primera, y luego son todos términos positivos. Pero ahora, ustedes fíjense que de la parte principal, que es esta, me quedaron 3 términos. O sea que en z igual a 1, yo tengo una singularidad polar. ¿Sí? Porque me quedó el término 1 sobre z menos 1 al cubo. Entonces, eso me está indicando que es una singularidad polar de orden PES. ¿Sí? Y la región de convergencia sí me queda z menos 1 mayor que 0, porque ustedes fíjense que z menos 1 está en el denominador, entonces tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? No puede tomar el valor 1. Entonces cumple con esto. Converge para z menos 1 mayor que 0. Y es un polo de orden 3 en z igual a 1 por este término. Por ejemplo, esta. Z al cubo por el seno de 1 sobre z. ¿Dónde tengo la singularidad? Acá, en z igual a 0. La serie que voy a usar, por supuesto, es la del seno.
como me piden, como es alrededor de la singularidad, o sea, en cero, z al cubo ya está, no hay problema. El seno de 1 sobre z lo tengo que desarrollar. Entonces, z menos 1 sobre 3 factorial por z al cubo, etc. Entonces ustedes fíjense que tengo infinitos términos en el denominador, porque esto sí me queda este positivo, ¿no? Pero igual tengo infinitos términos de la parte principal. Entonces, en z igual a 0, que es lo que voy a tener, una singularidad esencial, porque tengo infinitos términos de la parte principal. Porque esto continúa, ¿no? Z a la cuarta, z a la sexta, etc. Bueno, y ahí terminamos. Chicos, hasta ahí. ¿Algo que quieran, alguna pregunta que haya quedado o algo? Si no, pasamos a lo que yo, en los puntos 48 y 49 de la guía. ¿Por qué no escuchaste bien? Ay, ¿dónde está? Supongo que son los que tengo acá, ¿no? No sé. No. Cuarenta y ocho. Ahí está. Bueno, ahí les pedían, en el ejercicio 48, les pedían que apliquen el teorema de de Gursat. Entonces, recuerden que es la función analítica dentro y sobre C. Si hago la integral de esa función alrededor de un camino cerrado, entonces, fíjense, tengo esta función 1 sobre z al cuadrado más 2z. La curva es módulo de z igual a 1. Entonces, 0 tengo una singularidad, y después en función no es analítica dentro, porque en el 0 tengo una singularidad. Entonces no puedo aplicar Gursat, pero sí aplico la fórmula de la integral de Cauchy, que es esta. A lo largo de dentro y sobre C, ¿sí? Sobre z menos z sub 0 igual a 2pi por i por f en z sub 0. No estoy diciendo que esta función es analítica. F de z me queda 1 sobre z más 2. Y esa función, 1 sobre z más 2, es analítica. Ni sobre la curva, ni dentro. Entonces, esta de 0, perdón. Ese era. Ah, bueno. Estaba diciendo em, que así lo tienen que hacer. O sea, dibujo la curva. Referencia con centro en menos 1, 0. Acá.
de radio 1/2. Entonces, busco la singularidad de esta función si la -1. 0 no me molesta, pero -1 sí, porque cae acá adentro. Entonces esta función no es analítica acá. Entonces función correctamente. Como la singularidad y esta función que me queda 2z más 1 sobre z, sí es analítica acá. Singularidad de esa función de esta curva. Va a ser igual a I por E 1. Y me queda 1, 2. ¿Está, chicos? ¿Se escuchó mejor? El miércoles hacemos el repaso final. Así que estos ya son los últimos temas, ¿no? Aplicaciones para calcular integrales del residuo y el cálculo de integrales reales usando variables complejas y nada más, que son dos tipos nomás que vemos, 1 y 2. El miércoles el repaso final. Podríamos apurarnos y terminar el lunes, pero no, es mucho. Así que prefiero miércoles repaso final y el lunes siguiente el parcial. ¿Sí? ¿Escucharon? Pero como ustedes ven, son temas más cortos porque terminamos, nos queda casi más de media hora de consulta o para hacer ejercicio. Chicos, con respecto a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, me quedé con la... recuerden, cómo se calcula, o lo pueden ver en cualquier parte, no hay problema. Tienen que U de X, ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es de Y es igual a menos B de X. O sea, calculando la integral como U de U más IB, obteníamos dos expresiones para derivadas parciales. Pero como tiene que haber una única, lo que habíamos obtenido, y esto era lo que nos quedaba, que U de X era igual a B de Y, que U de Y es igual a menos B de X. En algunos casos se pone así, que U de X menos B de Y es igual a 0, ¿sí? Y que U de Y más B de X es igual a 0. Capaz que por ahí vino la confusión. Entonces, a ver. Los ejercicios que hicimos ayer. Era f de z igual a ¿qué? A 3i menos 2xi
más i al cuadrado, más i por más 2i al cuadrado, perdón. Más, más 2i al cuadrado, y me quedaba menos 3x más x al cuadrado menos 4xy menos y al cuadrado. Si no me equivoqué en copiar nada. Entonces, ¿qué decíamos? Que u de x era igual a ¿qué? A u de x era igual a menos 2i. Y b de u de x es igual a b de i era igual a ¿qué? B de i era igual a menos 4x menos 2i. U de i era igual a ¿qué? U de i era igual a 3 menos 2x más 4i. Y b de x, sin el signo estoy haciendo. B de x era igual a menos 3 más 2x es menos 4i. ¿Sí? Entonces ahora, ahí no le puse el signo, no estoy igualando, no estoy haciendo nada, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Espérenme. Entonces yo les había escrito que otra manera de escribirla era igualando a 0, o sea, u de x menos b de y igual a 0 y que u de y más b de x es igual a 0. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que u de x más b de y era igual a que a menos 2i, perdón, era u de x menos b de y, ¿no? Menos b de y. Entonces, ¿qué me quedaba? Menos 2i más 4x más 2i. Esto era igual a 0, acá se me simplificaba esto y me quedaba que x era igual a 0. Y después, ¿qué tengo? Dije u de y más b de x. Entonces esto aquí era igual. La ponía tal cual. O sea, a 3 menos 2x más 4y. Más esta expresión que me queda menos 3 más 2x y menos 4y. Igual a, se me simplifica esto, se me simplifica esto y se me simplifica esto. Y esto me da 0. Es la única... pero el signo menos que va acá, cuando nosotros decimos u de y igual a menos b de x acá, perdón, a menos, se lo pongo así porque todavía no le apliqué el signo, ¿no? Yo ya lo puse acá, cuando lo mando al otro miembro, cuando digo que u de y es igual a menos b de x, lo mando al otro miembro, es más b de x. Entonces yo derivo y no, como es más, no le tengo que poner ningún signo, ya lo incorporé acá. No sé, es la única explicación que encuentro a eso, a que lo consideraban de otra manera. Pero las ecuaciones son como, o sea, u de x es igual a b de y u de y son en todos lados. ¿Sí? Pero bueno, o sea, como yo le dije, algunos la mandan al otro miembro y hacen la suma algebraica. Les tiene que quedar 0. Si las dos son iguales, le tiene que quedar 0. ¿Sí? No sé si eso aclaró algo, pero este signo va porque eso lo calculamos y todo, no hay problema. ¿Sí, chicos? No sé si les aclaró o más lo...
que se les pedía, pero es que si vos tenés una función que está en términos de parte real y parte imaginaria, o sea, u de x y b de x, y te piden que sea derivable, que u, b continuas, derivadas parciales primeras continuas. Entonces, cumplen ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si no, bueno, a lo mejor puedo encontrar si cumplen en algún punto en alguna curva, donde va a ser derivable, pero nada más. Es así todos los ejercicios. Pero siempre, o sea, tienen que poner ahí que U, B continuas, derivadas parciales primeras continuas. Entonces, y después, bueno, calculan las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ven si cumplen o no. Si no cumple, en ningún lado. Ahora, si cumplen en algún punto o en alguna curva, y bueno, va a ser derivable, pero no la analítica. No sé qué les pedí ahí, si derivabilidad o analiticidad, no me acuerdo. Pero chicos, si no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces nunca puede ser analítica, ¿sí? Porque para que sea analítica tiene que ser derivable en un punto y en su entorno, o sea, derivable en un dominio. Es la única manera de que la función sea analítica sobre una curva, si esa curva está dentro de un dominio, porque va a ser derivable en la curva y en los puntos que la rodean. Pero si no, derivable en una curva no es analítica, porque yo voy a tomar un entorno sobre los puntos de esa curva y va a ser analítica en los puntos que pertenecen a la curva, pero no alrededor de la curva, de esos puntos, ¿sí? Porque esa es la definición de analiticidad de un punto, derivable en el punto y en el entorno, o sea, en la bolita alrededor de z sub 0, ¿sí? Depende, Magali, porque algunas veces vas a encontrar que, o sea, si en una cumple, si una cumple para todo, o sea, en una se cumple, y, bueno, por ejemplo, en el caso ese que vimos, que una cumplía y en el otro cumplía para x igual a 0, y decíamos que era el eje vertical, porque, y sí, son todos los puntos sobre el eje vertical, porque ahí no tenía, ahí en la ecuación que me quedaba, entonces no me interesaba ahí, mientras x sea 0, y podía ser 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ¿entendés? Entonces, pero no era el 0, 0, o sea, el origen. Recuerden que estamos en complejo, y cuando ustedes dicen 0, tienen que especificar si me están diciendo el origen o qué es lo que me están diciendo, porque hablamos de pares ordenados. Entonces, si hablan del origen es el 0, 0, ¿sí? Pero por eso les vuelvo a decir, depende, capaz que en algún momento no van a poder encontrar nada, en algún momento sí. Ahora, hay algunos casos que son claros, porque capaz que la curva, las primeras ecuaciones se cumplan, suponete, para y igual a x, y la de abajo se cumpla para y igual a 1. Entonces, ahí sí vas a tener que encontrar una intersección, un punto de intersección, y si no, no hay nada, entonces, porque se tienen que cumplir las dos simultáneamente, ¿sí? Entonces vas a tener que encontrar un punto en común de las dos. Y además también te puede dar que una te dé para un lado y la otra te dé para el otro lado, y bueno, no sé. Es que cada caso es particular, ¿sí? No es fácil encontrar dónde es derivable, pero bueno, depende de las curvas. Bueno, sí, por eso te digo, en algunos casos se da la intersección y en otras no, pero para que no estén, o sea,
Depende del ejercicio, a eso me refiero. Por eso ayer les di 3 ejercicios distintos. En uno no encontraban, en el otro encontraban la recta x igual a 0 y en el tercer caso eran 2 puntos. ¿Sí? Por eso esos 3 ejemplos, y no son los únicos, tienen un montón de ejemplos, otros distintos. Lo que sí, recuerden, tienen que cumplirse simultáneamente las 2 ecuaciones. Entonces, si encuentran, no sé, puntos, reemplazan en la ecuación y se tiene que cumplir. Si encuentran una curva, bueno, no sé, vean si se cumple, cuál es la curva. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te dan 2 curvas, y sí, sería en el punto de intersección, porque tiene que verificarse en algo concreto para los dos, para las 2 ecuaciones. Sí, en ese aspecto, sí, yo creo que es como decís, Mabel, en la intersección, para que se cumplan simultáneamente. Y que para que cuando calcule la derivada, diga, es válido para x igual a 0, por ejemplo, o es válido para estos 2 puntos, ¿sí? No va a decir es válido si x vale tanto, y vale tanto. Entonces sería así el punto de intersección, una intersección o una curva. ¿Sí? No sé si les aclaré o les oscurecí más. Otra cosa, chicos, bueno, no sé si me escucharon también. Bueno, pero bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún ejercicio? No sé, algo que quieran ver. Les indico cómo tiene que ser. Recuerden que la consulta es mañana a las 12, ¿no? Bueno, lo vemos mañana, Gustavo. Bueno, pero chicos, ¿cuántas singularidades tenían que encontrar? Es de acuerdo a la función. Uno puede haber tipeado mal, pero ustedes tienen que encontrar. No entiendo cuál es la confusión, porque si tienen z al cuadrado, van a encontrar 2 raíces. Si tienen z al cubo, van a encontrar 3 raíces, ¿sí? No sé. Bueno, si tienen un z al cuadrado en un factor, van a ser 2 raíces. Si tienen, bueno, que puede ser, si es z al cuadrado nada más, va a ser 0 nada más. Pero ustedes, el denominador lo tienen que igualar a 0, si tienen un producto de factores, cada factor igualado a 0 y calculan las raíces. Y esas van a ser las singularidades si tenían una función racional, ¿no es cierto? Y nada más. No se le puede haber puesto
a tres raíces y capaz que eran dos raíces. Y cuando la subo siempre, pues, viernes a la mañana o a la tarde, jueves a la mañana o a la tarde. A ver, sí. Eh, a ver, Leticia, te voy a pegar. Porque ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se llama esta unidad? Variable compleja, estamos en los complejos. Entonces, eso que ustedes la evaluación continua primera le hicieron bastante bien. O sea, por ejemplo, la raíz cúbica. Oh, ya. La raíz cúbica de 8, ¿cuánto me da? Tengo que obtener tres raíces, una va a ser real y las otras dos complejas. Por eso estamos en el complejo, que es el campo más amplio. Es lo mismo con la raíz cúbica de, allá, o la raíz cúbica de -8, que es la más. También una real y dos complejas. Pero siempre tienen que tener el número, o sea, si como tengo tres, el índice es 3, tengo que obtener tres raíces. Por eso yo les decía, bueno, salvo que tengan la función, no sé, 1/z² por z más 1, porque acá es 0, pero está elevado al cuadrado, y acá tiene el -1, y nada, van a tener 0 y el -1, ¿sí? Pero en este caso, cuando tienen raíces y tienen los índices, capaz que una raíz le dé 0, pero las otras dos son complejas. Perdón, capaz que alguna de las que le va a dar una real y después capaz que le dé otra 0, ¿sí? Porque en general, acordate que las raíces cúbicas son rayos, que generalmente uno está sobre el eje sobre el eje real, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Perdón, parte imaginaria 0. Pero estamos en los complejos, entonces tienes que manejar, ya sabes, o sea, una es real y las otras son complejas, pero si tengo el índice 3 son tres raíces, ¿sí? Después calcúlenle el ángulo, lo que ustedes quieran, pero si uno le pone la raíz cuarta, no sé, de 216, y más vale, tengo que obtener 4 raíces. No sé si todas serán reales, pero ya ahora estoy en los complejos y tengo que obtener 4 raíces, ¿sí? Y bueno, y para eso están los ángulos y todo lo demás. O sea que si yo No, la verdad, sinceramente no me acuerdo el ejercicio. No me acuerdo. Ah, bueno, y mañana le subo la continua que sigue y habilito las otras evaluaciones, autoevaluaciones. Sí, tengan en cuenta eso, estamos en los complejos, entonces manéjense con complejos, piensen en complejos. Para eso vimos la radicación, calculamos la fórmula, vimos cómo variaba acá, o sea, el Claro, número de profe, raíces. pero por ejemplo, a mí me quedó la duda de que, bueno, calculamos las raíces y la tendríamos Ujú. en forma polar, pero para clasificarla tengo que calcular el límite y las tenemos que pasar a forma binómica. Y en general en forma binómica, pero de la polar a la binómica, o sea, uno, ¿por qué les hace polar? Porque es más fácil, o sea, es más rápido porque vos decís, suponete, no sé, la raíz, perdón,
la raíz cúbica de z. Entonces vos decís módulo de z y con el ángulo θ más 2k pi sobre 3. Y entonces, bueno, le calcula raíz cúbica. Le calcula esta expresión que la llamemos R, entonces R, y le calculas los ángulos. Pero si necesitas la expresión de la raíz, pues ya sabes, es R por el coseno del ángulo más y seno del ángulo correspondiente. Calculas el ángulo, multiplicas por R y obtienes la forma binómica. O sea, haces esta multiplicación y obtienes la forma binómica. ¿Sí? Más vale Sí, que para calcular un límite van a necesitar ponerla en forma binómica. Pero las ponemos en forma polar porque es más rápido, nada más. Pero ustedes saben que pueden ir de la polar a la binómica, o de la binómica a la polar. ¿Sí? bueno, profe, si esa duda tenía, digamos, entonces Bueno, tendría que reemplazarla en, bueno, en la ecuación y calcular el límite. claro, porque es el límite cuando z tiende a la singularidad. Bueno, profe. Y, y la singularidad en z sub 0. Este, claro, porque, o sea, las raíces las poníamos en forma, las ponemos en forma polar porque habíamos visto, les resulta más fácil también a ustedes el calcularlas. Y nunca les pedimos en forma binómica, pero para calcular el límite la necesitan expresar en forma binómica, o sea, z menos z sub 0, ¿sí? O sea, y expresarla en términos de los factores también, de esa manera, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Sí, pero recuerden, ustedes pueden pasar de la forma polar a la forma binómica y a la forma exponencial trigonométrica y a todas las formas, de una a otra, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Pero no se olviden, estamos en variable compleja, ¿sí? Estamos en los complejos. Lo que no se podía hacer con los reales, acá lo podemos hacer. Siempre cumpliendo las reglas, ¿no? Las reglas matemáticas. Chicos, otra pregunta. Ah, perdón. ¿Quién me pidió un ejercicio el 37? D. 37D. La región R por dada X mayor que 0 y entre 0 y pi. Para la región dada por X mayor que 0 e Y entre 0 y pi. A ver. Esto. Yo, por ejemplo, chicos, yo la obtengo así, pero siempre la paso a esto, salvo que el ángulo no sea muy conocido, porque queda en radianes y queda horrible, porque como se queda 1, tal, que queda horrible, y por ahí la dejo así. Pero en general nos habían acostumbrado a pasarla de esta forma, porque es más fácil de ubicar en el plano, nada más, o de ubicarse uno también, ¿sí? Em, espera, ay, no me permite agrandar. Bueno, X mayor que 0. X mayor que 0, o sea, mayor o igual, o sea esto. Perdón, todavía no. Em, y entre 0 y pi. Se supone que es 3,14 pi, no supongamos que es acá.
y es 0, y x mayor que 0, o sea, es esto. Y lo tienen que hacer con e a la z, ¿sí? Bueno, ¿qué les va a dar? Y bueno, toma una recta cualquiera así, horizontal, ¿y qué es lo que te tiene que dar? No sé, y igual a b. ¿Qué es lo que te tiene que dar con el exponencial? E a la z es igual a e a la x por el coseno de y más y seno de y. O lo que es lo mismo, es u igual a e a la x coseno de y que b es igual a e a la x seno de y. Y yo tengo una y igual a b. Bueno, ¿cómo hago para obtener una recta o una circunferencia? Pucha, de estas dos ecuaciones. Si y es igual, mi dato es y igual a b. Entonces, ¿qué hago? Tengo que eliminar el e a la x. ¿Cómo lo elimino? Me va a quedar un rayo, ¿no es cierto? Entonces me queda b, b que va a ser igual a la tangente de b de i por u. Me quedan los rayos. Y vale pi. Entonces la tangente de pi, ¿cuánto es? Chicos, la tangente de pi, ¿cuánto es? Porque eso es lo que voy a, acá lo que voy a tener es, pucha, y después tienen i igual a 0. Pi. ¿Cómo me están siguiendo o no? Chicos, el ejercicio 37D. Sí, 37D. Quedaría la circunferencia en el primer cuadrante. Tengo los rayos, yo le pregunté la tangente de pi, ¿cuánto vale? 0. 0, entonces b igual a 0, ¿sí? ¿Dónde estoy? Acá. O sea que yo tenía el rayo, eh, esto me queda 0, entonces me queda b igual a 0, ¿sí? Que lo podría haber sacado de acá nomás porque coseno de pi es 1, pero me queda u igual a e a la x, pero b es 0. Entonces, esta es la que me interesa para cualquier valor de u, b es 0. B es 0 para cualquier valor de u o para cualquier valor de x, porque el coseno de pi vale 1. Entonces, b igual a 0, ¿cuál es? Oh, ya. B igual a 0, me voy a esto. Sí, ¿no? Esto es. Sí, b igual a 0. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no, chicos? Bueno. Y es desde igual a 0
hasta pi. Y para i igual a 0, ¿qué me quedaría? Para i igual a 0, de nuevo me queda b igual a 0. O sea que estoy tomando, voy a tomar todo esto, todo el eje, ¿sí? Ahora vamos para x mayor que 0, ¿sí? O sea, estas horizontales son los rayos, que va a ser todo esto. Y para x mayor que 0, ¿qué voy a tener? Las verticales es que se convertían en circunferencia. Entonces, yo voy a tener, ¿qué voy a tener? Para x mayor o igual que 0. Yo, ¿qué es lo que tenía? Que era u al cuadrado más b al cuadrado igual a e a la 0, que sería el límite, ¿no? Que sería conferencia unitaria. Hagamos que sea esta. Pero esa es para x igual a 0. Y es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál sería la región? ¿Adentro de la semicircunferencia o fuera? Chicos, ¿adentro o afuera? A ver, una vez ya me lo escribieron. Afuera, bien. O sea que es todo esto de fuera. Es todo esto. Y fíjense que lo ven de acá, x mayor o igual que 0. X mayor o igual que 0. Y es e a la x mayor o igual que e a la 0. E a la x mayor o igual que 1. Y e a la x es el radio. ¿Sí? Y bueno, para el otro caso lo tienen que ver con las ecuaciones, pero se ve que va de 0 hasta pi. Ah, ya, perdón. Bueno, y acá recuerdo, por eso me quedaba b igual a 0 para un lado y b igual a 0 para el otro, entonces todo el eje. ¿Sí? Recuerden que ahí me da el ángulo. Que acá está entre 0 y pi, entonces se abre todo. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? En el caso de las exponenciales lo pueden analizar a partir de estas ecuaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes dicen e a la x, o sea, x es la parte real, entonces e a la x. Pero ustedes saben que si son las verticales se hacen circunferencias, entonces, ¿qué es lo que me queda? E a la x mayor o igual que e a la 0, entonces e a la x, que es el radio de esa circunferencia, tiene que ser mayor o igual que 1, que esta circunferencia para afuera. Y el ángulo, ustedes saben que es el I es el ángulo entre 0 y pi, que acá yo lo pongo real, ¿sí? Es entre 0 y pi 3,14. Acá sí lo pongo como ángulo porque va en coseno de I, seno de I, ¿sí? Pero al graficarlo ahí en el plano, I entre 0 y pi, es así, entre 0 y 3,14, que esto es 3,14. Bueno, pi. ¿Sí? No puedo graficarla como un ángulo porque recuerden que ahí es la parte imaginaria que es 3,14. En este caso pi 3,14. Chicos, ¿está claro esto así?
o necesitan que les aclare algo. Estamos graficando en el plano Z. Entonces, I varía entre 0 y pi. I igual a pi. Entonces, I es la recta. O sea, sería ese sector, I igual a pi. Cuando después sí, después es el ángulo, por eso es de 0 a pi, por eso tomo todo el eje B, porque para 0 me quedaba B igual a 0, para I igual a 0 me quedaba B igual a 0, para pi me quedaba B igual a 0 también, entonces todo el eje horizontal. Y aparte en la función, ustedes saben que es coseno de I más I seno de I, que ahí es el ángulo de la función. Y yo en el plano XY estoy dibujando en el plano Z, plano XY estoy dibujando la región, que me dice X mayor o igual que 0, y entre 0 y pi. ¿Sí? Chicos, ¿está? Sí, profe. Bueno. Pero siempre pongan la fórmula. Ahora, si ustedes ya, bueno, lo que pasa es que ustedes lo pueden ver más rápido. Como les dije, pueden partir de la región X mayor o igual que 0 y entre 0 y pi. Ustedes saben que Y es el ángulo, ¿sí? Entonces iba a variar entre 0 y pi, por eso me daba B igual a 0. Y para X, ustedes saben que son las circunferencias. Y esa franjita se les abre en todo el semiplano superior para el plano W con esa función E a la Z. ¿Sí? Bueno, no todo el plano, ¿no? Es a partir de 1, de la circunferencia, de la semicircunferencia de radio 1. Pasa a ser toda la otra parte. Bueno, ¿algo más, chicos? Ay. Mañana a las 12, ¿no? La consulta. Y si tenemos problemas, les grabo después el ejercicio que preguntan. A ver, ¿qué ejercicio quieren ver? A ver, díganme así, lo preparo y si tengo tiempo lo subo. O bueno, mañana digan qué ejercicio. Bueno, no sé. Chicos, ¿algo más antes de irnos? El 32. A ver, no, te lo digo ahora cómo se hace el 32. No sé cuál es, depende. El 32. El 32 D. No, ¿cuál era? Pero ese ya le di, no estabas en clase. 32D. Esto es el logaritmo de 1 más z. Acá lo que tienen que buscar es, por ejemplo, z más 1 igual a 0, z igual a menos 1. Y ahí tienen el punto de ramificación.
y después definen definen las ramas, dónde van a hacer el corte de rama, nada más. Lo mismo acá, pero acá no hay problema en la raíz, porque es 0 el punto de ramificación, y bueno, el corte de rama toman el positivo nada más. No tiene un desplazamiento, digamos, el punto de ramificación, ¿sí? Recuerden que acá también el logaritmo de 0 no existe, ¿no? Lo que sí, ustedes, como se habrán dado cuenta, el logaritmo de un número negativo sí lo podemos calcular, porque nosotros la fórmula es el logaritmo del módulo de z más la parte imaginaria, que es el ángulo. Entonces el módulo de z, bueno, es siempre positivo. ¿Sí? Entonces, si tienen un número que lo ven así como raro, sí, pero es que acá en complejos, o sea, podemos tener el número, por ejemplo, -1 más i, pero no hablamos de números negativos o positivos, ¿sí? Lo único que, bueno, el logaritmo sí, el logaritmo, porque es la fórmula que es el logaritmo natural del módulo de z más i ángulo, y si el logaritmo natural de 0 no existe, ¿sí? Recuerden que el logaritmo natural está definido por z mayor que 0. Sí, ¿no? No estoy hablando no estoy hablando mal. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es definir el punto de ramificación, que en este caso sería el argumento del logaritmo, que es 1 más z igual a 0. Entonces les queda z igual a -1. Entonces, en -1 tienen el punto de ramificación. O sea, el 0 se corrió al -1. Si lo querés ver así. Y desde ahí va a comenzar ¿cómo se llama? El corte de rama, que puede ser cualquiera de los ejes, ¿sí? Ya sea el eje positivo, el eje negativo, el X, el Y, ¿sí? Cualquiera, lo único que tenés que definir es cómo vas a calcular los ángulos nada más, ¿sí? Mañana a las 12. Hasta mañana. Hasta mañana.